Hola querido, el propósito de la lección de esta semana es mostrar el camino para vivir una vida plena de libertad en Cristo. Empezaremos hablando de la libertad. Mira, la libertad de la que hablaba Cristo cuando dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará, no es solo la libertad formal. Infelizmente los seres humanos solo luchan por la libertad formal, es decir, que todos tengan el derecho de hacer lo que quieran desde el momento que se respete el derecho de los otros. Y no hay nada de malo en este tipo de libertad, porque a lo largo de la historia los pueblos han derramado sangre para conquistar la libertad formal. Pero a pesar de eso, en los países donde existe este tipo de libertad formal, la angustia y el dolor existencial es tan grande como en los países oprimidos y privados de esa libertad. Entonces, ¿cuál es el problema? La verdad es que aunque la libertad formal es necesaria, existe otro tipo de esclavitud que destruye a las personas como un cáncer. Destruye a las familias, a las naciones, a la sociedad en general. Personas libres formalmente son pobres esclavas de vicios y hábitos perniciosos que muchas veces llegan a anularlos como seres humanos. Conozco personas brillantes, extraordinarias, líderes políticos, individuos victoriosos en otras áreas de la vida, pero que al mismo tiempo son pobres esclavas del alcohol, por ejemplo. Esas personas difícilmente reconocen que son alcohólicas. Si les preguntas te van a decir que beben socialmente, pero sin saber están aprisionadas por el alcohol. Es que el problema con el alcohol es justamente ese. Tú nunca sabes el terreno que estás pisando. Por eso, mira, la Biblia aconseja en Proverbios capítulo 23, desde los versículos 29 al 32, lo siguiente. ¿De quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las contiendas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? De los que se demoran mucho con el vino, de los que van en busca de vinos mezclados. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa. Entra suavemente, pero al final como serpiente muerde y como víbora pica. Interesante, Salomón compara en este texto al alcohol con una serpiente. Lo que el sabio quiere destacar es la manera disimulada como el alcohol destruye la vida. No llega, sí, diciendo que te va a destruir, no. Llega casi oculto, escondido detrás de una etiqueta atrayente. ¿Ya te diste cuenta cómo las botellas de whisky y de vino son bonitas? El otro día recibí la carta de un hombre que está en la prisión por haber matado a su mejor amigo. Este hombre está ahí porque estaba celebrando su cumpleaños y de repente, estaban comiendo, tomando, bebiendo, bailando, y de repente la mente quedó oscurecida por el alcohol. Quedó celoso, agarró el revólver, metió 6 tiros a su mejor amigo. Al día siguiente, el amigo estaba muerto y él estaba en la cárcel. Ahora él dice así, yo nunca le hice mal a nadie. Sí, nunca le hiciste mal a nadie, pero estabas pisando el terreno peligroso del alcohol. Y con tu mente oscurecida por el alcohol, pues llegaste, ahora está pagando 13, 14 años de prisión por una tontería. Es así que trabaja el alcohol, como serpiente astuta, destruyendo vidas. Vayamos ahora a la segunda parte de la lección. Hablaremos sobre la adicción al sexo. Mira, lo primero que tenemos que saber es que el sexo es una de las cosas más puras y sagradas que Dios creó. En el Antiguo Testamento, cuando Dios decidió marcar a su pueblo para identificarlo como su pueblo, lo marcó en el sexo a través de la circuncisión. Y en el Nuevo Testamento, al comparar el tipo de relación que Él deseaba tener o desea tener con su iglesia, Él usa la figura de la relación sexual entre esposo y esposa. Date cuenta del sentido de santidad que tiene el sexo para Dios. El problema es que después de la entrada del pecado, el sexo también se deturpó y hoy se ha transformado en un poderoso instrumento de esclavitud que el diablo usa para destruir la vida de muchos cristianos. Antes de continuar,
Analizando este asunto, debemos decir que para que el sexo sea el sexo sagrado que Dios planeó, debe ser una fuente de comunión física, mental y espiritual entre esposo y esposa. Siendo así, se vuelve también en una fuente de placer. Y querido, no hay nada de errado con el placer. El placer es fruto de los sentidos y Dios colocó los sentidos en el cuerpo humano. El problema es que el pecado hizo que el hombre, la mujer, busquen el placer por el placer en sí. Y eso, lejos de producirle satisfacción, lo deja vacío, lo deja desesperado. Entonces el hombre se hunde cada vez más en la busca alucinada del placer hasta caer en un círculo vicioso que lo lleva finalmente a la locura y a la muerte. La deformación del sexo puro que Dios creó tiene hoy muchas formas: adulterio, prostitución, pedofilia, tantas otras aberraciones. Pero el instrumento poderoso que el enemigo usa para sembrar todo eso en la mente humana se llama pornografía. Ahora, queridos, si por esas cosas de la vida eres de alguna manera víctima de la pornografía, el primer paso que debes dar es parar inmediatamente. Cuanto más tardes en hacerlo, más te costará. Al principio es posible que tu mente trate de fabricar todo tipo de disculpas para continuar. Pero por favor no te dejes convencer y no cedas a la tentación de seguir mirando. Contemplar pornografía perjudica tu calidad de vida. Reflexiona con sinceridad en la repercusión que ha tenido el hábito en tus relaciones familiares y con tus amigos. Si eres esposo y padre, lo más seguro es que tu esposa o tus hijos ya han notado ciertos cambios de conducta en ti. Quizá te has vuelto malhumorado, huraño, reservado, retraído, incluso sin darte cuenta de lo que estás haciendo. Puede que a veces ataques verbalmente a los miembros de tu familia sin ningún motivo. Ahora mira, si ves que te sientes atraído hacia la pornografía, no intentes luchar solo contra esa inclinación. Busca ayuda. Confíate a un amigo que sea maduro o al pastor de tu iglesia. Es cierto que exigirá valor de tu parte admitir el problema, pero un amigo maduro probablemente te va a admirar porque tomas esa iniciativa para ponerle fin a la situación que estás viviendo. La principal razón por la que debes combatir la adicción a la pornografía es, por supuesto, el deseo de agradar a Dios. Cuando llevas una vida virtuosa, regocijas el corazón de Dios. Cuando, por el contrario, te extravías, haces que se sienta herido el corazón de Dios. Ahora, si tú eres cristiano, sin duda, te importan los sentimientos de Dios. También debería preocuparte el uso que le das a tu mente y a tu corazón, que fueron dedicados a Dios, que fueron prestados por Dios y por lo tanto deben mantenerse limpios para su servicio. La Biblia en 2 a los Corintios capítulo 7 versículo 1 insta a los cristianos a limpiarse de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, supongamos, sin embargo, que mientras te estás esforzando por lograrlo, abres un día accidentalmente un sitio de la red con contenido pornográfico. Ciérralo inmediatamente. De ser necesario, cierra también el computador. Si te sientes tentado a regresar a aquel sitio, dirígete con fervor a Dios para rogarle que te ayude a resistir la tentación. Si te atormentan pensamientos impropios, ora hasta sentir alivio. Entonces la paz de Dios, que supera todo pensamiento, guardará tu corazón y tus facultades mentales. Por supuesto, tendrás que reemplazar los pensamientos impuros por los que Pablo aconseja en Filipenses 4:8, ¿te acuerdas? Pensamientos verdaderos, de seria consideración, justos, castos, amables, de buena reputación, etc. La tercera parte de la lección trata sobre otro vicio, otra adicción, el vicio del juego. Gente que esperando ganar dinero con facilidad cae imperceptiblemente en las garras del vicio. Conozco personas desesperadas por verse libres de este vicio y no pueden salir. Querido, la solución es Cristo. Y sin embargo, esas personas
muchas veces no aceptan la idea de Cristo. Quieren vencer solas. Y solito cualquier esfuerzo que hagas está condenado al fracaso. Mira, yo no voy a perder mucho tiempo aquí explicándote por qué el juego por dinero es destructivo. Es tal vez uno de los vicios más difíciles de vencer. Porque el diablo es astuto, te hace ganar una sola vez para entusiasmarte y después solo te hace perder. Pero no solo cosas materiales que de alguna manera puedes recuperar, te hace perder la dignidad, el respeto propio y finalmente la salvación. La cuarta parte de la lección habla de la actitud que el cristiano debe tener ante el dinero. Hay muchas personas en el mundo, esclavas, prisioneras del dinero, no del juego por dinero, sino del dinero en sí mismo. Ahora, mira, como todo en la vida, los cristianos corremos el peligro de ir a los extremos en el asunto del dinero. Por un lado, hay cristianos que piensan que el dinero es malo, que el cristianismo no combina con riqueza ni prosperidad, que los cristianos siempre debemos ser pobres. Oh, querido, eso no es verdad. La Biblia está llena de promesas de prosperidad y de abundancia. Es verdad que en este mundo a los pobres siempre los tendremos, pero en ninguna parte de la Biblia se dice que esos pobres necesitan ser los hijos de Dios. Pero, por otro lado, existen los cristianos que viven solo para hacer dinero, solo buscando dinero, y para esto gastan lo menos posible, llegando muchas veces a la avaricia, y por otro lado, corren atrás del dinero sin darle tiempo ni a Dios ni a la familia, y muchas veces entran inclusive en el terreno de la deshonestidad. Esta actitud también está errada. Pero la Biblia presenta un término medio. Salomón presenta eso de una manera sabia, mira, en el libro de Proverbios, capítulo 3, versos 8 y 9. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. ¡Qué equilibrio extraordinario! Dame lo suficiente. La verdad es, como ya dije, que el problema no es el dinero, sino nuestra actitud para con el dinero. El dinero tiene que estar a nuestro servicio y al servicio de la obra de Dios, y no nosotros al servicio del dinero. Tenemos que usar sabiamente el dinero y no dejarnos usar por el dinero. Llegamos al fin de la lección hablando de la adicción a la imagen personal. Aquí se podría hablar de la moda en un sentido amplio. Pedro tiene un consejo, y ese consejo está en la primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Oh, mi amigo querido, en este asunto del arreglo personal, como en el asunto del dinero y como en cualquier otro asunto, también existen los dos extremos. Por un lado, cristianos que creen que no es necesario darle importancia al arreglo exterior. Andan todos desarreglados, vestidos de un modo lamentable. No se peinan bien, no se arreglan las uñas, en fin. Creen que el cristiano debe ser natural y debe andar así como Dios nos creó. Algunos literalmente llegan al extremo de andar como espantajos humanos. Ahora, querido, cuando Dios nos creó, éramos perfectos. Y si el pecado no hubiera entrado al mundo, pues continuaríamos perfectos. Pero infelizmente el pecado deformó las cosas bellas que Dios creó, y entre esas cosas deformó la apariencia exterior del ser humano. Por lo tanto, no existe nada de errado en querer ser bonito, en arreglarse. El problema es irse al otro extremo de creer que para ser bonito hay que seguir los padrones del mundo y de la moda, olvidándose que la moda es una industria cuyo principal objetivo
no es que las personas anden bien arregladas, sino ganar mucho dinero a costas del ser humano. Si no, explícame una cosa. ¿Qué lógica tiene usar un jeans rasgado? ¿La moda inventó eso para dejarte más bonito o para sacarte el dinero? Dime, responde. Ok, querido, el cristiano feliz no necesita ser un esclavo de la moda. En realidad no necesita ser esclavo de nada y de nadie. Personas adictas a cualquier cosa son personas infelices, dependientes, aunque no lo quieran reconocer. Dios quiere que vivas libre y feliz. Por eso envió a su Hijo para ofrecerte libertad. Para verte libre del vicio del juego, de la moda o de cualquier otra adicción, es necesario que reconozcas que eres adicto. Necesitas ser consciente de que pasaste a depender de algo, de alguien, para sentirte bien y ser feliz, entre comillas. Para esto, querido, para reconocer este hecho, no se requiere de especialistas. Es simplemente parar y reflexionar. Si algo o alguien te hace feliz por un momento, pero terminada la efervescencia del momento te hace sentir infeliz y vacío, es posible que estás adicto y que eso no te hace nada, ningún bien. Quiere decir, empiezas a sentirte ansioso y lo único que calma esa ansiedad es el cigarrillo, la bebida o la acción o cualquier otro elemento exterior, objeto del vicio. Entonces, si has llegado a ese punto, tu cuerpo y tu mente han desarrollado dependencia de cierto hábito, actividad o persona. Así que debes buscar alternativas para disipar esa necesidad que crees tener. Por ejemplo, haz ejercicios, corre, anda al gimnasio, practica algún tipo de deportes. En fin, estas son actividades que te ayudarán a sentirte bien, que liberarán las tensiones, las ansiedades que usualmente te sientes incapaz de controlar. Pero todos esos son detalles. El verdadero remedio es el poder que viene de Dios. Y para esto necesitas buscar a Dios con todas tus fuerzas y llorar a sus pies, reconociendo que necesitas de Él. Controla tu mente, controla tu cuerpo, controla tus acciones. La sensación de satisfacer la adicción no puede estar por encima de tu voluntad, mucho menos por encima de ti mismo. Así cuando llegue el deseo, simplemente enfréntalo en el nombre de Dios y recházalo. Dirige tus fuerzas y deseos hacia algo más productivo en tu vida. Imagínate libre del vicio. Observa desde fuera cómo se ven y cómo viven aquellos que están en la situación en que tú estabas cuando estabas prisionero del vicio. Lleno de ansiedad, de vacío, de temores, de angustias, haciéndote daño, causándole daño a los que estaban alrededor tuyo. No te creas el más fuerte. Evita la tentación, no te pongas a prueba. Porque el que esté firme, dice Pablo, mire, no caiga. Así que mejor evita situaciones, evita ambientes, evita personas que te pueden llevar a caer otra vez. Declárate libre de las adicciones en el nombre de Jesús. Porque la palabra tiene poder. Y cada vez que declaras que eres libre, en el nombre de Jesucristo, pues Jesús va a tomar posesión de tu corazón, de tu mente, de tus fuerzas, y vas a ser invencible. Hay una cosa que tienes que colocar en la mente con relación a vencer cualquier hábito. El diablo, todo lo que puede hacer, lo único que puede hacer, lo máximo que puede hacer es tentarte. Obligarte, no puede. Si tú caes es porque tú quieres. Entonces, en el nombre de Jesús, enfrenta, lucha y vence. Y que Dios te bendiga.